Listo, Nacho, hoy vamos a hablar de microangiopatías trombóticas, orientado a la púrpura trombocitopénica trombótica y al síndrome hemolítico urémico atípico. Para empezar, pues les presento esta gráfica presentada en el Journal por la Sociedad Americana de Nefrología, en donde nos presentan las diferentes microangiopatías trombóticas, digamos, existentes y la clasifican de una de las muchas formas que existen en la literatura para clasificarlas. En esta podemos ver que hay sus formas hereditarias, sus formas secundarias, sus formas primarias adquiridas y asociadas a infecciones. Para esta charla nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, que tiene que ver con los anticuerpos que van a disminuir la actividad de la ADAMS13, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, y el síndrome hemolítico urémico atípico, sobre todo pues, específicamente el que está mediado por la alteración del complemento o mediado por el complemento como tal. En la literatura podemos encontrar que el síndrome hemolítico urémico atípico, digamos, recoge algunas patologías o algunas manifestaciones de la microangiopatía trombótica que no son mediadas por el complemento, pero pues para propósitos de esta charla y de la mayoría de la literatura que existe, pues lo vamos a tomar así. Las microangiopatías trombóticas, digamos, el primer caso que se describió fue en 1924 por Moskowitz, en donde una mujer de 16 años se presentó con debilidad, palidez y hemiparesia. Esta mujer falleció y en la autopsia se reveló que tenía trombos hialinos en arterioles terminales y capilares en varios órganos, incluyendo los riñones. El diagnóstico, pues digamos, retrospectivo que se hace en la revisión de la literatura es que esta paciente sufría probablemente de una microangiopatía trombótica, probablemente una púrpura trombocitopénica trombótica, mediada por el déficit de Adams-13. Y ya finalmente, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, hasta el 82, es decir, casi 50 años después, se observa en un paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica crónica los multímeros extensos del factor de von Willebrand, lo que permitió pues, el descubrimiento del ADAMS13 como una de las claves en esta patología. Ahora para empezar, pues miramos un caso clínico inicial. Realmente no es como para que participen. Si quieren en el chat pueden poner la respuesta que ustedes consideren correcta. Es como simplemente para ambientar la charla. Es una paciente femenina de 34 años, de edad que acude a urgencias por mialgia y anorexia de 4 días de evolución y que desde hace 24 horas se asocia a cefalea intensa. Los laboratorios de ingreso revelaron pues una hemoglobina en 8.5, unas plaquetas en 13.000 y una creatinina en 1.1 con una LDH de 2.790. Nos presentan también el resultado del frotis de sangre periférica, que pues lo que podemos ver es estos múltiples esquistocitos, la policromasia y la ausencia de plaquetas. Y pues, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Medir la actividad de ADAMS13, iniciar plasmaféresis y inmunomodulación con prednisona, medir la actividad de ADAMS13 y iniciar eculizumab, continuar la monitorización, iniciar solamente corticoides o AOE. Si quieren participar en el chat, está bien, realmente la respuesta pues la vamos a dar a medida del caso, que revisemos el tema. Entonces, lo que tenemos que tener acá en cuenta, perdón, es que nos encontramos fundamentalmente ante una microangiopatía trombótica. ¿Cómo vamos a definir la microangiopatía trombótica? Pues es la paciente que está cursando con hemólisis microangiopática. Lo que vamos a documentar, pues esta paciente tiene anemia y tiene un frotis de sangre periférica compatible. También tiene trombocitopenia, en este caso severa, y tiene un grado variable de órgano blanco. En este momento no hemos documentado uno, de pronto la creatinina en 1.1 está en el límite superior, pero lo que pues, predomina en esta paciente es la cefalea. Así pues, lo primero que vamos a hablar es de la púrpura trombocitopénica trombótica. Frente a las generalidades, lo que tenemos que tener en cuenta y por lo que la elegí para hablar de esta charla especialmente, es porque es una enfermedad potencialmente fatal que va a ser caracterizada por episodios sistémicos de trombosis microvascular, lo que puede dar un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La mortalidad sin tratamiento de esta patología puede ser del 90% y se puede reducir a menos del 20% con un tratamiento oportuno y por eso es tan importante sospecharla y el inicio del tratamiento precoz. Afecta predominantemente a mujeres entre los 30 y 50 años y también a la población afroamericana, pero realmente es un desorden raro, solo diagnosticándose 3 por millón al año en incidencia de esta enfermedad. Frente a la presentación clínica, como les dije, dado su, digamos, su carácter fisiopatológico, es no específica,
dado que la trombosis se puede ubicar virtualmente en cualquier órgano y puede estar caracterizada por dolor abdominal, náusea, debilidad y alteraciones neurológicas variadas, lo cual hace difícil su diagnóstico. Hay una pentada clásica que se describe en la literatura, que está compuesta por trombocitopenia, la anemia miolítica microangiopática, pues que le da la definición de la enfermedad, signos y síntomas neurológicos, una alteración de la función renal y fiebre. Esta pentada clásica se puede ver solo en un 5% de los casos y nunca se debe esperar a que un paciente desarrolle todas estas manifestaciones, dado que de así hacerlo, el 90% de estos pacientes fallecen incluso con tratamiento, dado que pues no fue dado de forma oportuna. ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? Y por eso se lo subrayo. Recuerden que la presencia aislada de trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, en la cual no hallemos una causa aparente, es suficiente incluso para iniciar tratamiento dirigido para esta patología. Ahora para hablar sobre la fisiopatología, pues acá vemos una gráfica donde nos muestran la fisiología normal y lo que pasa en la púrpura trombocitopénica trombótica. Lo primero es que el factor de von Willebrand es secretado por el endotelio en forma de multímeros. Esos multímeros pueden o ser no escindidos, depende de la actividad de Adams 13. En la fisiología normal, pues el Adams 13 lo que nos va a hacer es una enzima que escinde estos multímeros ultralargos originados en el endotelio que circulan, digamos, de forma normal sin generar ninguna patología. Ahora bien, en la patología lo que tenemos es una actividad reducida que puede ser hereditaria por una alteración de la ADAMS 13 o anticuerpos dirigidos contra él que no incide esos multímeros que generan el endotelio y esos multímeros se van a pegar las plaquetas a un dominio B1 que va a generar que se formen los microtrombos a nivel de la circulación virtualmente en cualquier órgano. Y esto va a producir finalmente las manifestaciones de la enfermedad. Obviamente los glóbulos rojos pasando por esta microangiopatía trombótica van a escindirse y a generar los esquistocitos que vemos y obviamente por el consumo de plaquetas al unirse a estos multímeros gigantes de factor de von Willebrand, pues nos va a generar la trombocitopenia. Así pues esa es la fisiopatología de la enfermedad. Ahora bien, teniendo en cuenta esa fisiopatología, pues vamos a tener dos tratamientos, dos pilares fundamentales de tratamientos. El primero de ellos es una plasmaféresis con cuáles objetivos. Primero, el de remover los anticuerpos en caso de que esta sea la forma adquirida de la enfermedad, la cual va a ser más común en los pacientes adultos a los cuales nos enfrentamos nosotros. Y lo segundo es reponer el ADAMS 13, que es la enzima que nos va a permitir escindir el von Willebrand para que no se siga produciendo. Entonces, esto es parte fundamental, pero hay que tener en cuenta que no estamos atacando la producción de esos anticuerpos y por eso la inmunosupresión es el otro factor fundamental. ¿Inmunosupresión con qué? Con corticoides normalmente y vamos a ver pues el papel de otros como es el rituximab para, digamos, depletar esas células B que producen los anticuerpos. Ahora bien, ahorita vamos a ver otras, digamos, terapias que se han desarrollado en los últimos años que también están tomando lugar entre los pilares del tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica. Para hablar de rituximab, como les dije, pues depleta las células B que producen el anticuerpo contra la ADAMS 13. Y lo que podemos ver es que realmente vamos a evidenciar una mejoría de la actividad durante los primeros 3 meses de tratamiento, volviendo casi a la normalidad de funcionalidad. Normalmente el rituximab se usaba solo en casos refractarios al manejo convencional con plasmaféresis y corticoide. Sin embargo, digamos, cada vez toma un papel más importante, dado los estudios clínicos que han demostrado su eficacia para el control de la patología y, pues, obviamente, logrando una reducción de las recaídas, que es algo importante en esta enfermedad, casi en un 30%, como lo vemos, del 12.5% con rituximab versus 42.8% con la terapia convencional. Y como vemos, pues tiene una respuesta clínica bastante buena, logrando hasta el 80% en el peor de los casos. La dosis se hace en 375 miligramos por metro cuadrado semanalmente por 4 dosis e incluso algunos estudios han demostrado que dosis inferiores cada 2 semanas podrían ser igual de efectivas, pero pues eso está por verse en estudios subsecuentes. Acá les presento uno de los estudios en el 2011 realizado en UK
que iniciaron rituximab en conjunto con plasmaféresis. Digamos, esto es contraintuitivo, ¿no? Porque pues uno dice, no, pues me va a barrer el rituximab la plasmaféresis. Sin embargo, ellos, digamos, el protocolo que usaban era aplicar la dosis de rituximab 24 después de la plasmaféresis y esperar 24 horas antes de realizar una nueva. Y lo que veían realmente es que cerca de la segunda semana, como vemos en la actividad de la ADAMS 13, realmente estos pacientes recuperaban de forma importante su actividad y lo que está en acorde con la barrida de los anticuerpos contra la ADAMS 13. Ese era iniciado 3 días después de que se presentaban los pacientes. Pues un bemol que tiene este estudio es que pues, los controles son históricos con terapia convencional, no es un ensayo clínico aleatorizado. Es difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados en estas patologías, obviamente por su incidencia, y su mortalidad y sus complicaciones. Como vemos, pues hubo una disminución del riesgo de recaída del 57% en terapia convencional al 10% en los pacientes que se les administró rituximab y esto digamos, se presentó de forma clínica en un desenlace en una reducción del tiempo de estancia hospitalaria en aquellos pacientes que no requirieron unidad de cuidado intensivo de 7 días menos, lo cual pues es bastante importante en términos de costo-efectividad y desenlace clínico. Digamos, otros estudios que son importantes remarcar en esta charla sobre el rituximab es que la actividad baja de ADAMS 13 se ha visto en múltiples cohortes, que es uno de los factores, si no es el más importante, en determinar la recaída de los pacientes que cursan con púrpura trombocitopénica trombótica. Cerca del 30 al 50 del 50% de los pacientes, depende de qué tan largo sea el seguimiento que uno le realice a ellos, recaen. Así pues, algunas sociedades sugieren que el papel del seguimiento de la funcionalidad de la ADAMS 13, de la actividad de la ADAMS 13, puede ser fundamental para el seguimiento de estos pacientes. Y en este estudio del 2008 demuestran que los pacientes que tenían una actividad baja de la ADAMS 13 y que fueron iniciados en rituximab de forma, digamos, preventiva, tuvieron menos riesgo de recaída a largo plazo. Este seguimiento se hizo durante 10 años. La muestra realmente no es muy alta, pero pues es un hallazgo bastante importante, dado la severa reducción del riesgo de recaídas del 74% al 15%. Ahora bien, como les decía, cuando estábamos hablando de los pilares de tratamiento, la plasmaféresis y la inmunomodulación, pues sale este tratamiento con caplacizumab, que es un medicamento que inhibe la interacción entre el factor de von Willebrand y las plaquetas a través de la unión, de la unión a la 1. Entonces, como vemos en la gráfica de la derecha, tenemos las plaquetas se agregan en este complejo multimérico de von Willebrand, que es lo que va a causar la microangiopatía trombótica. Finalmente, por competitividad, pues esto se une a este dominio y no deja que se unen las plaquetas y el factor von Willebrand puede, digamos, circular de forma libre en sangre sin causar la patología. Ahora bien, ¿qué es lo que ha demostrado este medicamento? Pues que realiza una resolución mucho más temprana de la trombocitopenia por consumo, dado pues su actividad, su mecanismo de acción y previene el daño de órganos blancos, ¿de acuerdo? ¿Qué estudio tenemos? Tenemos con respecto a este medicamento, es el Hércules, que lo publicaron en el 2019 en el New England Journal of Medicine. Son pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica adquirida y compararon la plasmaféresis versus plasmaféresis más el medicamento caplacicumab, perdón. El tiempo de recuperación del conteo plaquetario, que era el desenlace primario que se midió en este estudio, fue positivo. Se logró, digamos, una reducción cerca de 2 días más temprano la recuperación del conteo plaquetario, y en el desenlace secundario fue un desenlace compuesto, que ahora pues lo hacen todos los estudios, de muerte, recurrencia, eventos tromboembólicos, en donde también pues, salió positivo, reduciendo este desenlace compuesto cerca en un 30%, del 12.7% en el grupo intervención versus 49.3% en el grupo control. Y el efecto secundario, pues evidente, fue más el sangrado, pero realmente fue leve, nadie tuvo un sangrado mayor. ¿Cuál es el bemol de este medicamento? Un costo bastante alto, cerca de $270,000 por 4 semanas, pues por lo cual, digamos,
hay digamos, una discusión de dónde entra este medicamento en los algoritmos de tratamiento actual de de los pacientes que sufren esta patología. ¿De acuerdo? Cuando hablamos exactamente del desenlace secundario, pues hay que tener en cuenta que cuando uno se pone a revisar el estudio, el desenlace es jalado sobre todo por las recurrencias de la enfermedad, más que por muerte o eventos tromboembólicos. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. Así pues algunas sociedades, a pesar de su costo y de lo que les mencioné sobre el desenlace secundario, pues consideran que el Caplacizumab es un medicamento digamos, adecuado y debe entrar, adecuado y efectivo, y debe entrar entre los pilares de tratamiento junto con la plasmaféresis y la inmunosupresión. ¿De acuerdo? En casos refractarios, ¿qué armamentos adicionales tenemos? Pues tenemos varios, o realmente la evidencia de los mismos es pobre. Obviamente tenemos el rituximab, que cada vez, como les dije, se está tomando más como primera línea. Otro tratamiento de inmunosupresión, como la ciclosporina, vincristina y ciclofosfamida. La esplenectomía, que ya solo se reserva a casos bastante refractarios, pero que pues, en las cohortes que se ha visto es bastante efectiva. Y obviamente todos esos anticuerpos de nueva generación que permiten pues, una eficacia aumentada y una disminución del riesgo de recaídas a contraparte a un costo bastante elevado. Así pues, entonces tenemos este algoritmo de tratamiento que es bastante interesante que nos presentan en BLOT. Entonces tenemos el diagnóstico o la sospecha de una púrpura trombocitopénica trombótica. Obviamente vamos a realizar la confirmación del diagnóstico con la actividad de Adams 13, como les voy a mostrar en un algoritmo cerca del final de la charla. Y lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento. Ellos, obviamente, los dos pilares, pues no hay duda, corticosteroides o rituximab de forma temprana y la plasmaféresis, ¿de acuerdo? En caso de que uno cuente con caplacizumab, pues podría adicionarlo al manejo, teniendo en cuenta que probablemente eso reduzca el tiempo de plasmaféresis que requiera el paciente, cerca de 48 horas, como les dije en el estudio. Eh, Tras realizar este tratamiento, lo que vamos a ver es cómo evoluciona el paciente, ¿de acuerdo? El paciente tiene una PPT refractaria. ¿Cómo se mide eso? Pues que el paciente no mejore clínicamente, que no haya mejorado tras al menos 5 sesiones de plasmaféresis, pues considere adicionar al manejo inmunomodulador rituximab si no lo tenía, o alguna de estas otras medicamentos que les mencioné de forma anterior. En general, pues el seguimiento de la actividad de AMS-3 es muy difícil realizarlo, incluso en hospitales de alto nivel, por lo cual, pues, por eso lo ponen aquí, digamos, en rojo. Básicamente, esto podría ser un subrogado de la actividad clínica que se genera con la inmunosupresión, y podríamos, pues, guiar una inmunosupresión de forma más dirigida, pero, pues, digamos, eso está por verse, y cuando ya tengamos disponible Dan 13, digamos, Point of Care. Ahora bien, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener en cuanto a los medicamentos que les mencioné? ¿Hasta cuándo vamos a llevar al paciente con, por ejemplo, el caplacizumab? Pues, digamos, como les dije, eso todavía está en discusión, a pesar de demostrar su efectividad, como lo mostró en el estudio. Eh, de pronto, lo que sugieren las diferentes sociedades es que si el paciente ya logró una recuperación de la actividad de la AMS-13 con el tratamiento inmunosupresor, ya sea corticoides solo o con rituximab, ese paciente pues, podría ser candidato a la suspensión del caplacizumab. Porque realmente pues digamos, la utilidad del mismo es en el momento agudo del paciente. Obviamente, a realizar el seguimiento y considerar el seguimiento de la ADAMS-13 como un factor fundamental para determinar si el paciente se beneficia o no de rituximab de forma preventiva, como lo mostré en la cohorte del 2008 francesa. Entonces, a manera de conclusiones de la púrpura trombocitopénica trombótica, recuerden que la plasmaféresis ha reducido drásticamente la mortalidad, 90% sin tratamiento, a menos del 20% con la misma. Las terapias dirigidas como rituximab
y que el bevacizumab mejora los resultados de la enfermedad, y el ADAMTS13 en remisión eh, predice recaída cuando su nivel es inferior al 10% y podría utilizarse rituximab para mantener a los pacientes en esa remisión. Y recuerden que la púrpura trombocitopénica trombótica no es solo una enfermedad aguda, dado que los sobrevivientes van a correr un riesgo aumentado de sufrir déficits neurocognitivos, enfermedades cardiovasculares, depresión y muerte por cualquier causa. En las cortes más largas de 10 años en que se han seguido, pues se ha visto esta asociación, sobre todo con evento cerebrovascular, siendo un 13.1% mayor en los pacientes que sufrieron la enfermedad. Entonces, pues hay que tener en cuenta control de factores de riesgo cardiovascular y seguimiento clínico de estos pacientes. Ahora, para pasar al síndrome hemolítico urémico atípico, presentamos pues otro caso. Son exactamente las mismas respuestas. Masculino, 54 años de edad, llega con antecedente de VIH, estuvo hospitalizado hace algunas semanas por pielonefritis. Consulta nuevamente el servicio de urgencias por dolor abdominal, náuseas, fiebre y disminución del volumen urinario. La tensión arterial está en 178/94. Y en urgencias toman estos laboratorios que muestran una hemoglobina de 9.1, unas plaquetas de 65.000 y una creatinina de 3.8 con una LDH de 2.650. Y nuevamente nos presentan las mismas opciones que en el caso anterior: medir la actividad de ADAMTS13 y iniciar plasmaféresis, medir la actividad de ADAMTS13 y iniciar eculizumab, continuar monitorización, iniciar corticoides o A y B. Nos muestran el frotis de sangre periférica, que en este caso pues siguen las plaquetas, pero lo que vemos es bastantes esquistocitos, ¿de acuerdo? Nuevamente estamos frente a una microangiopatía trombótica y lo que tenemos que hacer es ejecutar los algoritmos diagnósticos acorde a nuestra sospecha clínica. Entonces, para hablar sobre el síndrome hemolítico urémico atípico, pues algo de generalidades. Recuerden que las manifestaciones clínicas de estas enfermedades son bastante pleomórficas porque pues, tienen la capacidad de afectar cualquier órgano. Normalmente el síndrome hemolítico urémico atípico en las cohortes y en los estudios clínicos, pues ha demostrado que tiene un impacto renal importante con una lesión renal aguda y cerca del 50-75% de estos pacientes con requerimiento de diálisis. Pero obviamente se puede acompañar de cualquiera de otras manifestaciones. Hematológico, pues es obligatorio. Cardiovascular, la hipertensión, infarto agudo del miocardio, isquemia periférica. Se ha presentado casos de pancreatitis, colitis, evento cerebrovascular, incluso edema pulmonar. Entonces, pues tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica con estos pacientes que cumplen los criterios de MAT y algunas de estas manifestaciones que les presento. Frente a la fisiopatología, pues sabemos que el síndrome hemolítico urémico atípico es una regulación alterada del complemento. Acá vemos una gráfica donde vemos un complemento normal. Recordemos que es un balance bastante delicado entre la inhibición y la activación. Complemento con sus tres vías, la vía alterna, pues va a generar que si hay una alteración en estas proteínas reguladoras, pues haga una sobreactivación, un ciclo vicioso en donde se activa y se activa el complemento generando daño endotelial. Así pues, entonces tenemos estos pacientes que tienen unas alteraciones genéticas que pueden ser tanto en las proteínas inhibitorias como en las de activación. Cualquiera mutación en alguna de las dos, pues va a inclinar la balanza hacia la activación no controlada del complemento. Sin embargo, este paciente no necesariamente tiene que generar la enfermedad. Y por eso es que normalmente en los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico encontramos un factor desencadenante dado por inflamación, ya sea una cirugía, embarazo, autoinmunidad o cualquier otra enfermedad que todavía incline más la balanza y genere ese primer paso de la activación del complemento. Y como no lo puedo regular, pues me genera el daño endotelial, la agregación plaquetaria y finalmente las manifestaciones clínicas. Eh, por eso es que, pues digamos, de forma importante nos presentan en esta revista de Blood dos cosas importantes, y es que hay la penetrancia de estas alteraciones genéticas es incompleta, es decir, yo puedo tener a riesgo y nunca desarrollar la enfermedad. Eso pasa. Y la otra es que normalmente es una enfermedad de dos golpes o dos hits, que yo necesito un desencadenante. Claro, algunas veces no se determina ese desencadenante, pero normalmente es así. Ahora bien, cuando hablamos de las mutaciones que se han identificado en la literatura, pues podemos ver primero
que en cerca del 50% de los casos yo no voy a identificar ninguna mutación. Obviamente hay más de 20 proteínas reguladoras del complemento y algunas veces pues digamos, no hemos dilucidado todas ellas. La más frecuente obviamente es el factor H, regulador del complemento, que es la que se encuentra en cerca del 30% de los casos, y lo que sí se ha, digamos, visto en las cortes es que depende de la mutación, pues sí tienen unos pronósticos diferentes estos pacientes, sobre todo frente a muerte y enfermedad renal. Sin embargo, pues obviamente en la práctica clínica esto realmente es de poca importancia, dado que pues no contamos con técnicas de secuenciación rápidas que nos permitan tomar decisiones en estos pacientes que tienen que ser rápidas para prevenir complicaciones y muerte. Frente al pilar del tratamiento, pues ya sabemos que es una alteración en la regulación del complemento, entonces tenemos el eculizumab, un anticuerpo monoclonal anti-C5. La dosis de inducción de este medicamento es 900 miligramos semanales por 4 dosis y un mantenimiento de 1200 desde la semana 5 y cada 2 semanas después de esto. El estudio publicado en el New England del Legendre mostró la efectividad de este tratamiento en estos pacientes. 77%, 76% de estos incrementaron el recuento plaquetario y 65% una mejoría de la función renal. ¿Cuál es el mejor del medicamento? Un riesgo aumentado de infecciones sobre todo por meningococo, por eso la vacunación es importante en estos pacientes, obviamente en el sentido de la urgencia de iniciar el medicamento, si se tiene disponible, obviamente, requerirá profilaxis antibiótica. ¿Qué hay que tener en cuenta? La descontinuación del medicamento en el síndrome hemolítico urémico atípico, pues es, digamos, un tema complicado porque cerca del 30% pueden recurrir en la enfermedad. Sin embargo, pues el costo asociado al medicamento, sobre todo en algunos países, se ha dicho que se podría suspender de forma, digamos, relativamente segura, con seguimiento clínico estricto, en caso de que no haya un factor desencadenante activo y que pues obviamente este paciente pueda ser monitorizado de cerca. Y han demostrado realmente que si el paciente desarrolla un síndrome o una recurrencia de la enfermedad, el reinicio del eculizumab pues previene complicaciones en un alto porcentaje. Entonces, digamos, se tiene como alternativa, pero pues no es lo deseable. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Pues bueno, el ravulizumab es un inhibidor de la reacción del C5. Esta es otra, digamos, otra opción que tenemos, sobre todo es es un menor costo, como vemos, a largo plazo, y son menos dosis porque este se aplica cada 8 semanas. El estudio que lo presenta fue en 2020 por Rendu, y lo que nos muestran es que hay una respuesta a largo plazo, tanto de las plaquetas, como vemos acá, como de la recuperación de la función renalidad renal después del inicio del medicamento. Estos pacientes eran naïf para cualquier anti-C5, entonces pues hay que tener eso en cuenta al momento de iniciar el medicamento. Y comparativamente, pues realmente son similares con el eculizumab, 54% de respuesta completa, teniendo en cuenta 84% de recuperación de contenido plaquetario y 25% de mejoría de creatinina. Y pues mencionar que la recuperación de la creatinina pues se va a dar, digamos, en el seguimiento del tiempo. No hay que esperar uno que tan pronto inicie el medicamento, pues el paciente recupere su tasa de filtración glomerular basal, sino que uno va a hacerle el seguimiento y va a aumentar de forma progresiva. Así pues, entonces tenemos que el síndrome hemolítico urémico atípico pues va a ser una alteración de la regulación del complemento. 60-40% de los pacientes tienen mutaciones que pues en nuestro caso pocas veces vamos a identificar, pero pues lo que podría llegar a significar una consejería genética en los familiares incluso. La mayoría de los casos se identifica un desencadenante, ya sea infección, cirugía o otros, y la inhibición pues, del complemento es el estándar de cuidado en estos pacientes, aunque no es raro que reciban plasmaféresis con alguna efectividad descrita en la literatura, dado pues, el diagnóstico diferencial como vamos a ver ahorita. Y tener en cuenta, muy en cuenta, el tratamiento aumenta el riesgo de infección, y esto debe ser prevenido mediante vacunación o uso de antibióticos profilácticos. Ahora, para seguir en la charla, listo. Entonces, pues,
¿qué es lo importante que tenemos con estas dos patologías? Diferenciarlas. ¿Por qué? Porque pues una va a responder de forma mucho mejor al intercambio plasmático y otra al inhibidor C5 del complemento, dada su fisiopatología como la presentamos en la charla. ¿Por qué hay que diferenciarlas? Porque finalmente una púrpura trombocitopénica trombótica sin tratamiento, la mayoría se me van a morir y en el caso del Schwab, pues la mayoría van a terminar, pues la mayoría no, cerca de la mitad van a terminar en enfermedad renal crónica requiriendo hemodiálisis. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Confirmar el diagnóstico. El problema es que el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica trombótica pues, requiere que la actividad de la AM3 esté por debajo del 10%, como habíamos hablado antes. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Pues algunos artículos lo que indican es, primero, fíjense en la trombocitopenia y segundo, en el daño renal. Normalmente la trombocitopenia es más severa en la púrpura trombocitopénica trombótica y el daño renal es más severo en el Schwab. Realmente hay otras cohortes y otros seguimientos de pacientes que han demostrado que esto no es relativamente así, no es así en todos los pacientes ni en todos los grupos y que, digamos, se pueden sobreponer estas dos patologías. Pero ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a ah, las diferentes características y diferentes puntajes de predicción clínica que vamos a ver más adelante. Entonces, frente al algoritmo diagnóstico, digamos, este es uno que nos presentan en la misma revista de la Sociedad Americana de Nefrología, y se los pongo acá, es un algoritmo un poco más complicado del que tenía yo en mente, que les voy a mostrar ahorita, y es primero, pues, que cumple los criterios de microangiopatía trombótica. Segundo, este paciente puede estar o no cursando con una púrpura trombocitopénica trombótica. Si es así, pues inicie el tratamiento y pida el ADAMS-13. Obviamente no está disponible de forma inmediata, por eso es que le indican iniciar el tratamiento dado su alta mortalidad. Obviamente de forma digamos, al mismo tiempo descarte cualquier cosa de microangiopatía trombótica que pueda ser secundaria, y esto incluye infecciones, deficiencia de vitamina B12, malignidades, medicamentos, entre otras. Una vez le llegue el resultado del ADAMS-13, pues si este es mayor al 10%, eso realmente excluye la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces considere otra etiología como es el síndrome hemolítico urémico atípico e inicie el tratamiento dirigido. Un poco más sencillo, este algoritmo diagnóstico, microangiopatía trombótica aguda, evalúe las causas secundarias, obviamente, ese paciente está cursando con algunos medicamentos que la causen, trasplante, infección, cáncer, UCID, mida la actividad de la AMS-13, y si está menor del 10%, pues es la púrpura trombocitopénica trombótica, plasmaféresis, inmunomodulación, y pues considerar el tratamiento. Y finalmente, si está mayor al 10%, síndrome hemolítico meridémico atípico, si se descartó el asociado a la cigatoxin, e inicia el tratamiento dirigido. Ahora bien, como les dije, pues el ADAM-13 no está disponible en la mayoría de instituciones de forma inmediata, por eso pues, se han hecho estas herramientas de predicción clínica, entre cuales incluye, pues esta fue la primera que se desarrolló, y de aquí nace mucho de lo que está en la literatura. Fíjese en la creatinina y el conteo plaquetario. ¿De acuerdo? Este puntaje fue desarrollado en Francia, lo divide pues en estos tres grupos, que es un riesgo bajo, intermedio o alto, y en caso de no tener ningún punto, pues el valor predictivo negativo alcanza cerca de 93.3%, y un riesgo intermedio alta cuenta con una sensibilidad para púrpura trombocitopénica trombótica del 98.8%, suficiente para iniciar tratamiento con plasmaféresis. Ahora bien, la sensibilidad en estudios subsecuentes que se ha tratado de validar este score muestra que en los pacientes mayores de 60 años la sensibilidad de esta herramienta puede bajar hasta el 60%, y hay que tener en cuenta este dato. Hay otras herramientas de predicción clínica, yo creo que es la que más conocemos con respecto, que es el Plasmid Score, desarrollado y publicado en 2017. Este es más reciente y predice la probabilidad de cursar con una deficiencia severa de ADAMS-13. Cuenta con una validación externa e interna, y pues se ha mostrado en la literatura que es reproducible y generalizable,
pero igual que en el score francés, pues también pierde sensibilidad en el adulto mayor y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? Un punto por cada uno, el conteo plaquetario y la creatinina, el índice de hemólisis, que realmente es el conteo de reticulocitos mayor a 2,5%, una aptoglobina indetectable o una bilirrubina indirecta mayor a 2, el volumen corpuscular medio menor a 90, un INR menor a 1,5 y que no tenga pues diagnósticos diferenciales posibles de la mano, o sea, sin cáncer activo o un trasplante de órgano sólido o hematopoyético. Y así nos divide pues la probabilidad pretest de que este paciente esté cursando con una deficiencia severa, ¿de acuerdo? En rango intermedio alto, dado la mortalidad asociada a esta patología, suficiente para iniciar tratamiento médico. Finalmente, ya para concluir con la información que les di, pues la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y el daño de órgano es variable en la MAD y debe tener esto es lo que define la microangiopatía trombótica. Descarte las causas secundarias y trate de forma acorde si ya detectó una causa secundaria, como les dije, y recordar, púrpura trombocitopénica trombótica es igual a una funcionalidad alterada de la ADAMS-13, ya sea hereditaria o por anticuerpos. El tratamiento va a ser plasmaféresis y inmunosupresión, al momento es lo que nosotros tenemos, y el SHOA es una regulación alterada del complemento y el tratamiento de elección va a ser un inhibidor del C5 de corta acción, el eculizumab, si lo tenemos disponible. Y eso sería todo lo que les tendría para contar el día de hoy. Muchas gracias. Doy paso a las preguntas y comentarios de la doctora. Lo primero, en cuanto a una microangiopatía trombótica, tener claro que pues Sebastián se guió mucho en el tratamiento, pero también hay que tener en cuenta el reconocimiento de esta patología y eso es básico en ustedes en el ámbito hospitalario y como médicos, ¿sí? Esto, porque esta es una patología que necesita un abordaje de emergencia y requiere unos pasos muy importantes que como tal es la sospecha diagnóstica, como él bien lo dijo. Una microangiopatía trombótica en general va a darnos la trombocitopenia, la LDH elevada, la presencia de esquistocitos, aptoglobina consumida y presencia de CUMS directo, que por lo general siempre es negativo en la mayoría de los casos, aunque hay casos excepcionales en donde el CUMS directo puede ser positivo, sobre todo en pacientes que tienen neumonías por neumococo, que la neuraminidasa del neumococo positiviza el CUMS y hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes ven una expresión clínica muy florida de una microangiopatía trombótica con un CUMS directo positivo, tienen que hacer esa sospecha diagnóstica. Sin embargo, pues el común denominador es tener una microangiopatía trombótica, una anemia microangiopática con un CUMS directo negativo, ¿cierto? Hasta ese momento, pues es muy importante que todos en la charla lo tengan en cuenta. Esa es como tal la sospecha de un diagnóstica con una confirmación sindrómica. Debemos tener en cuenta que la presencia de esquistocitos no son siempre reconocidos por todo el personal de laboratorio, se necesita una experiencia para poder reconocer los esquistocitos y muchas veces tan solo con reconocer muy poquitos esquistocitos, 2, 3 esquistocitos, nos hace una aproximación clínica. Y lo que debemos hacer cuando tenemos la sospecha clínica es hacer extendidos de sangre periférica seriadas para poder encontrar la presencia de los mismos, ¿sí? Y adicionalmente a esto, pues esto requiere también un tratamiento urgente, como lo decía Sebastián, sobre todo en el caso en el que nos estemos enfrentando a una púrpura trombocitopénica trombótica, porque la mortalidad de estos pacientes, como él muy bien lo dijo, a las 24 horas sin tratamiento la mortalidad asciende a más del 50%. Por lo tanto, esta entidad es una urgencia para un tratamiento específico como es la plasmaféresis, ¿sí? Y de ahí en adelante son los estudios complementarios que ustedes tienen que tener hacia esta patología, porque no siempre es tratar como tal con plasmaféresis, esteroides, inmunosupresión, sino también buscar si hay una causa asociada a esto. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando ustedes van a ver las series en los reportes de que es más común tener si una microangiopatía trombótica de causa primaria o adquirida, pues es mucho más común la adquirida. ¿Adquirida qué? Como él bien lo decía, a otro tipo de patologías, inmunidad, cáncer, hipertensión arterial sistémica, crisis hipertensivas, bueno, muchísimas causas que obviamente por aras del tiempo él no las mencionó
Todas, pero pues tenemos que tener en cuenta que esta microangiopatía trombótica secundaria o adquirida es mucho más frecuente que tener anticuerpos contra el ADAMS13 o tener mutaciones contra el ADAM ST13 que tener una adquirida. Entonces siempre tenemos que hacer estudios complementarios para descartar que esto no se asocie a autoinmunidad, buscar que el paciente no tenga cáncer o buscar que el paciente no tenga medicamentos que le estén generando este tipo de alteración. Y eso es muy importante en esta patología. Después de hacer eso, tener siempre en cuenta que para poder definir trombocitopenia no siempre tiene que ser que las plaquetas estén por debajo de 150.000, sino también que haya un descenso de un 30 a un 35% de las plaquetas como tal, que eso también hace el diagnóstico del descenso de plaquetas. Muchas veces encontramos pacientes que tienen plaquetas cercanas a 150.000 o 145.000 y pueden estar asociadas a la clínica conjunta de una microangiopatía trombótica. Entonces es mirar de una forma muy general y muy acuciosa. En cuanto a la PTT, hasta cuando nosotros tenemos que tener, ustedes saben que yo siempre se los digo a los residentes que pasan conmigo, la plasmaféresis en esta patología es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia, se debe hacer de inmediato y asociado a esto el inicio de esteroides. No sirve iniciar plasmaféresis y al otro día o a los 2 días iniciar esteroides, sino que se tienen que iniciar al tiempo. El tratamiento debe ser idealmente dentro de las primeras 4 o 8 horas de la sospecha clínica y previamente tomar los niveles de la actividad de Adams, y de hecho hasta en el Hospital Samaritana los hemos tomado con los residentes que pasaron el anterior rotación. Hicimos un diagnóstico por Adams de actividad de Adams, un paciente con 3% de actividad, un caso muy interesante. Estos casos son raros, ¿sí? Pero se puede pedir, lo que pasa es que no hacemos el trámite para hacerlo, sin embargo, pues esto no va a impedir el inicio del tratamiento como tal. ¿Hasta cuándo uno debería hacer los recambios plasmáticos? Uno necesita, y los estudios lo demuestran, mucho recambio plasmático para poder mejorar esta patología. Inclusive se habla que hay pacientes que necesitan hasta 50 litros de recambio plasmático para lograr tener una mejoría de esta patología. Entonces uno por lo general hace, inclusive hemos hecho hasta 14 plasmaféresis y uno debe hacerlas hasta que las plaquetas se recuperen a un valor cercano al normal y que se estabilicen por lo menos 2 días y que la LDH descienda a un nivel máximo que no tenga que tenga un LDH con unos valores de menos a 1.5 veces el valor del límite superior normal, ¿sí? ¿Por qué es esto que se hace así? Porque si nosotros no lo hacemos de una forma correcta, la respuesta clínica sostenida de esta patología es mucho peor, ¿sí? Si cuando uno suspende inadecuadamente el recambio plasmático, la posibilidad de que el paciente nuevamente haga una trombocitopenia severa y una actividad de ADAM ST13 muy baja es más alta que si lo hacemos de forma correcta. Entonces quería dejarles eso claro. Obviamente en la primera pregunta sí, la respuesta es A. En los pacientes uno puede utilizar estudios, han encontrado que se puede utilizar pulsos de metilprednisolona o prednisona oral a 1 por kilo. Las dos no han demostrado que uno sea superior al otro, pero pues en nuestro contexto utilizamos pulsos de metilprednisolona para después hacer tapering a esteroides orales. Y con respecto a la parte del síndrome hemolítico urémico, pues quería mencionarles que en la respuesta que da Sebastián, no la alcanzó a pasar muy rápido, pero la verdad yo no le pondría a este paciente eculizumab, porque cuando ustedes se dan cuenta que cuál es el tratamiento para estas patologías, esta es una patología que se deriva mucho por alteración del complemento, a diferencia de como fisiopatológicamente explicaba Sebastián en la púrpura trombocitopénica trombótica, pero hay muchas causas secundarias que lo están produciendo y no necesariamente todas necesitan tratamiento anticomplemento. Es decir, si yo tengo un síndrome hemolítico urémico atípico asociado a una infección por VIH, yo no tengo que a ese paciente ponerle eculizumab, sino que debo tratar la infección que le esté ocasionando esa patología, ese síndrome hemolítico urémico. Si yo tengo una enfermedad glomerular que me esté causando un síndrome hemolítico urémico atípico, yo tengo que tratar enfocado a esa enfermedad glomerular. Si yo tengo una crisis hipertensiva que me está generando esto, yo trato la crisis hipertensiva o la crisis o la enfermedad autoinmune que me lo esté generando,
generando, el medicamento que me lo esté generando. Definitivamente, si yo no encuentro cuál es la causa, yo debería someter a este paciente a un estudio completo del complemento que se hace en nuestro medio. No es fácil, pero pues se hace y debemos pedírselo a los pacientes con esa sospecha clínica. Si yo no encuentro esto, o además de eso, pues es una paciente embarazada, o tengo otro contexto clínico que yo estoy sospechando que esto sea de causa no secundaria, pues ahí sí entraría todo el manejo que Sebas puso del manejo con anticomplemento, pero de lo contrario, la respuesta sería tratar lo que me esté descompensando esa parte de la infección por VIH. ¿Sí? Esa parte es muy importante, sobre todo porque ustedes se van mucho al tratamiento, pero quisiera que más se enfoquen al diagnóstico clínico, que es lo que básicamente nos va a dar un manejo adecuado. No a todo el mundo es ponerle rituximab, ni a todo el mundo es ponerle manejo anticomplemento sin saber la etiología que nos está presentando este paciente. El caso que nosotros tuvimos fue un adulto de 70 años, creo que más de uno de ustedes lo conoce, 67 años, con antecedente de una TBP y que llegó con plaquetas de 3000 a Samaritana con una hemoglobina de 8,7, una LDH elevada. Y se le inició manejo con plasmaféresis, con recambio plasmático, que de hecho, si no lo puso Sebas, que de pronto no se lo escuché, tiene que ser con plasma, ¿sí? Todas esas plasmaféresis deben nacer con plasma, por lo que va a hacer es restituir esos niveles de déficit de la actividad de Adams ST3. Se le hizo los recambios plasmáticos y posterior a 6 sesiones el paciente tenía plaquetas de 180,000. Entre esos estudios nosotros le pedimos todo lo de autoinmunidad, parecía una enfermedad mixta del tejido conectivo que presentó ANAS positivos, antirro positivo, un factor reumatoideo positivo. Podía hacer eso versus un lupus del anciano, pero lastimosamente pues el paciente no permitió terminar los estudios complementarios y pidió salida voluntaria. Pero son casos interesantes que por poquitos que sean, siempre yo insisto que debemos reportarlos porque estos casos son muy difíciles de obtener, ¿sí? Y por eso la literatura a veces se limita a no hacer ensayos clínicos para estas patologías, porque pues nosotros no reportamos esos casos. Entonces, no sé si alguien más tenga una pregunta, no sé si se me escapa algo más por allá, pero pues la idea es como siempre leer de esta patología porque pues siempre tenemos muchas veces dudas a la mano en cuanto a lo que es el enfoque diagnóstico y la terapéutica clínica. En cuanto al uso del rituximab en PTT, lo dejamos más que todo para la parte de pacientes refractarios cuando han tenido más de 4 recambios plasmáticos sin mejoría de las plaquetas y sin mejoría de los esteroides. Sería el uso en el que dejaría el rituximab. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Nos queda mucho más claro el tema con ellos. Hay dos preguntas. Dani Martín, si Sí. quieres, habla. ¿Qué más, Sebas? Muchas gracias y muchas gracias a la doctora por los aportes que nos ha dado. Sebas, yo tenía dos cosas que quería como discutir. La primera era en qué contexto se utilizaría el eculizumab empírico. Y hago referencia a que pues lo famoso de la escala que usted nombraba fue porque cuando presentan el eculizumab, ¿cierto? Pues lo presentan para que uno lo utilice basado en esa escala, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay algún contexto clínico en el cual el eculizumab sirva de forma empírica? Mira, el uso del eculizumab, primero que todo, pues no es una urgencia, así como la plasmaféresis, como te decía, a ti inclusive te da el tiempo para hacer el estudio de buscar la causa secundaria antes de ponerlo, porque tú en este momento no vas a, digamos, a resolver una urgencia en cuanto al síndrome hemolítico urémico atípico, ¿sí? Sería mejorar la parte de la falla renal en el paciente que sí realmente lo que le esté produciendo este síndrome hemolítico urémico sea, como te decía, una alteración como tal de los factores reguladores del complemento, en este caso el factor H, el factor I, bueno, todos los que mencionaban previamente, pero el caso en el que uno quiere o en el que en los contextos en los que este eculizumab se debería usar son como tres muy claritos que son en el trasplante, en el post-trasplante renal,
en el paciente que de pronto no tuvo una causa muy clara de por qué fue la etiología renal y apenas estos pacientes se llevan a un esquema de inmunosupresión que es mundial de micofenolato y inhibidores de la calcineurina, los inhibidores de la calcineurina de una vez apenas tú los tocas con un inhibidor de calcineurina, estos pacientes hacen una microangiopatía trombótica severísima y muy probablemente esa fue la causa previa al trasplante de una microangiopatía trombótica que nadie le hizo el diagnóstico a ese paciente. En ese caso es una indicación el uso de eculizumab, ¿sí? Otro contexto sería una paciente que te haga que esté embarazada y que te haga un síndrome hemolítico urémico atípico sin otra causa clara. Y la otra ya serían todos los factores identificados de las alteraciones de los reguladores de los alteraciones de los reguladores del complemento, como serían el factor H, el factor I, que son sobre todo los más frecuentes. De ahí en adelante pues está el factor CD46 y bueno, todas las causas genéticas que te lo puedan generar. Pero básicamente ese sería el contexto para tú decir, yo lo uso empíricamente sin tener un estudio del complemento, pero si tú, por ejemplo, tienes una sospecha de una enfermedad autoinmune, de una infección, de una enfermedad glomerular, pues tienes que tratar primero la causa, dirigido a la causa que sea la sospecha clínica que esté causando el síndrome hemolítico urémico. Gracias, Doc. Digamos que mi pregunta va a pues, un planteamiento que, pues, si de pronto está planteado de forma errónea, quisiera de una que me retroalimentaran, en el sentido de que, como decía Sebas, la clínica es inespecífica, ¿cierto? Digamos que en los contextos que nos nombra la doctora, pues, que también desconocía, digamos, de trasplante y todo eso, pues uno se enfocaría a que esa es la causa, pero en la mayoría de los contextos es el tiempo que va a pasar de ahí a que uno haga un estudio y establezca exactamente qué es eso, pues pasa un tiempo importante y acá es una cuestión de tiempo en el contexto de las microangiopatías trombóticas. Es cuestión de tiempo el hecho de iniciar el tratamiento. Una vez uno descarte que no es un proceso infeccioso, casi que todos los pacientes entonces irían a plasmaféresis y una vez salgan los niveles de DAMPs, uno definiría realmente que no es una PTT y que más bien me tengo que inclinar hacia un SHU atípico porque digamos que nada es específico, como nombraba Sebas, todos los criterios son sensibles y pues una escala como la que está creada, pues es esperable que tenga anemia microcítica, que tenga trombocitopenia y que tenga pues, los valores, pues que uno haya descartado cáncer, porque si no, no estaría pensando en ese aspecto. Entonces, mi cuestión es, casi que uno sospecha una microangiopatía trombótica y piensa es en la plasmaféresis. Nunca tendría por qué, pues, distinto a los escenarios que usted nos nombró, doctora, no tendría por qué decir voy a iniciar este paciente solo porque la creatinina está ligeramente más elevada y pienso que solo por tener la creatinina más elevada es más bien un SHUA versus PTT. Esa es mi cuestión. O sea, Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. O gracias. sea, no podemos llevar a que compromiso neurológico es PTT y compromiso renal es síndrome hemolítico urémico, porque yo hasta en las charlas que hemos tenido con los residentes se los digo, hasta un 40% de pacientes que tienen PTT tienen compromiso renal. Entonces no podemos meterlos en el mismo saco. O sea, como tal, el Plasmic Score es una herramienta útil que si bien la sensibilidad no es muy alta en los pacientes que son ancianos, es una herramienta que ya está validada tanto interna como externamente y te puede dar una luz en aras de poder definir qué cosa puede ser, pero de entrada un paciente que te llega con sospecha de microangiopatía trombótica, tú tienes que hacerle plasmaféresis. En ese momento no vas a saber si es SHUA, si es PTT, porque pues no vas a tener la actividad de Adams, ¿sí? Pero inicialmente a los pacientes a los dos se los va a tratar prácticamente de la misma forma con plasmaféresis. Ahora, de ahí en adelante el plasma sí es muy, muy útil y como ustedes se han dado cuenta, la PTT lo que sí tiene muy característico es que hace trombocitopenias muy profundas, distintas a las que te hace el síndrome hemolítico urémico y por eso la mortalidad de estos pacientes es mucho más alta. Estos pacientes todos deberían estar monitorizados en una unidad de cuidados intensivos porque el riesgo de complicaciones es altísimo. Si ya tú descartas que esto sea una PTT y tú te quedas buscando el síndrome hemolítico urémico, tú tampoco tienes una urgencia para poner un tratamiento anticomplemento al otro día. ¿Sí? Porque la idea es poder sacar en una semana o en 2 semanas por lo menos todo el perfil de autoinmunidad, infecciones y cáncer para poder determinar que no es ninguna de ellas, ¿sí? De ahí en adelante, si tú no buscas, si tú no encuentras una etiología clara, pues podría ser un
paciente candidato, idealmente con un estudio de genética, pero pues como tú bien lo dijiste, no es fácil, a veces se demora hasta casi un mes en salir un estudio de genética del complemento, pero pues tampoco podemos decir que no se realice, que no se haga, porque en este medio sí se ha hecho y yo los he pedido y los he visto y he visto los reportes, asimismo como en la actividad de Adams, pero a lo que tener en cuenta es que a veces como que no, como no se hace, entonces no lo pido, no, hay que igual pedirlo y hay que pedir todo completo, tanto infecciosas como buscar cáncer, como buscar autoinmunidad para determinar qué tratamiento, porque este es un tratamiento costoso, que es un tratamiento que no tampoco tiene guías, como Sebastián lo dijo, claras de cuándo terminar, a qué dosis seguir a futuro, eso es algo incierto. Entonces tú vas a meter a un paciente a una terapia que tampoco, si bien no es inocua y que es muy costosa y que en este medio pues no es fácil de conseguir para todos los pacientes. Gracias, Doc. Qué pena, quería hacer solo el último comentario, eh, es llamativo que los estudios de rituximab y caplacizumab no toman como desenlace primario mortalidad en una patología que pues su principal impacto es pues una mortalidad supremamente alta. Eso pues es supremamente llamativo, y solo una precisión, y es que los estudios de costo efectividad tienen que tener en cuenta cuánto vale un quali para Colombia, y por lo tanto ningún estudio de costo efectividad se puede extrapolar a nuestra población. Muchas gracias, Sebas, y gracias, doctor. Vale, pues sí, caplacizumab tiene, no, digamos que su endpoint primario no fue mortalidad, pero ellos sí encontraron que los pacientes que tenían el grupo que se utilizó caplacizumab, no hubo ninguna muerte en esos pacientes, precisamente porque pues ellos, este tratamiento lo que hace es lograr meter al paciente en una remisión más rápida de la trombocitopenia y en lograr una estabilidad clínica de esa actividad, de esas plaquetas, evitar ese riesgo en los pacientes con trombocitopenia severa. Pero sí, en ese grupo no hubo pacientes pues que fallecieron, pero pues sí, su punto primario no era la mortalidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Dani Martín, por los comentarios. Hay dos preguntas adicionales y con esas cerramos. Sebastián Cordero, ¿o no? ¿O Maxi? O los residentes de nefro, no los veo conectados. Hola, doctora. Sebas, Ah, muchas gracias por la ah, charla. todo bien, Doctora Sebas. Mariceli, quería preguntarle una cosa. Después de que pues uno considere que el paciente tiene una elevación del conteo plaquetario y pues una normalización eh, del ¿qué? De la LDH, como usted nos mencionó, de 1.5, digamos, ¿con qué frecuencia o cómo se haría el seguimiento, o si se debería hacer seguimiento con la medición de la ADAMS-13 y pues posterior a la realización de la plasmaféresis? Pues sería ideal. Lo que pasa es que la consecución de ese examen no es fácil, ¿sí? Aunque ahorita pues hemos tenido más facilidades porque los laboratorios, uno se contacta directamente con el laboratorio y ellos van a tomar la muestra a cualquier centro hospitalario de acá de la ciudad. De hecho, ellos lo hacen con la intención de que nosotros pues administremos eculizumab, ¿no? En teoría, pues ellos nos facilitan la prueba para que nosotros aclaremos el diagnóstico, pero realmente tomar el ADAMS no es tan difícil. Sin embargo, lo que más tenemos en cuenta no solo es la actividad, sino más nos guiamos por el recuento plaquetario. Esos pacientes deben estar en un estricto recuento plaquetario y con un seguimiento estricto y con un tapering de esteroides muy progresivo, y ver cómo de ahí en adelante les va. Los pacientes que hacen compromiso renal, en este momento me quedaba una cosita por decirles, los pacientes que hacen compromiso renal, pues muchas veces también nos sirve guiarnos con una biopsia renal para poder ver cuál es el compromiso. A veces no es fácil porque, por ejemplo, te digo, la biopsia renal nos puede mostrar que el paciente tiene en la biopsia renal una patología glomerular que nos aclare también el cuadro clínico. Sin embargo, cuando tú vas a ver una biopsia renal de una microangiopatía trombótica que no es secundario, ves cosas específicas como una inmunofluorescencia negativa, puedes ver los trombos, ya sean plaquetarios o trombos de fibrina, y eso pues nos ayuda mucho, pero pues eso no es un enfoque inicial. Muchas gracias, doctora. Listo, muchas Listo, gracias, con doctora. gusto, con Y gusto. la última pregunta de Maxi. Hola, buenas noches a todos. Pues primero dar gracias, Sebas, por la exposición muy buena y completa. Y le tengo unas preguntas a la doctora, bueno, dos preguntas. Bueno, primero,
teniendo en cuenta que la púrpura trombocitopénica trombótica puede ser hereditaria o adquirida, que en el caso de la hereditaria, pues lo que va a caracterizarse es por un déficit de la ADAMTS13, que en general puede haber ausencia de anticuerpos contra la ADAMTS13, y que en la adquirida sí va a haber una actividad o la presencia de anticuerpos contra la ADAMTS13. Digamos que en ese contexto, el manejo con plasmaféresis va a haber alguna diferencia si es adquirida o hereditaria, o sea, me refiero a que en las dos va a funcionar, no sé si en los estudios hacen salvedad sobre eso. Esa era mi primera pregunta. Sí, en las dos te sirven igual, porque acuérdate que lo que hacemos finalmente con el recambio plasmático, como es a base de plasma, es restituir el ADAMS13, o sea, en el plasma lo que va a haber es ADAMS13 finalmente. Entonces nosotros vamos a poner ADAMS13 y los dos le van a servir. Lo que pasa es que en los pacientes que tienen mutaciones, obviamente, la cantidad de ADAMS13 que nosotros o sea, no se va a restituir completamente, la actividad de plaquetas va a ser mucho más profunda, pero nosotros, ¿por qué hacemos esto asociado a los esteroides? Porque nosotros, aparte de restituir la actividad o los valores de ADAMS, lo que queremos es barrer anticuerpos con los esteroides. Es más profunda la actividad que hacen los pacientes que hacen mutaciones, pero pues esa vaina es muy rara, o sea, es extremadamente extraña. Ok, sí, la pregunta era por ese lado, porque si es hereditario, el paciente va a persistir con el déficit de ADAMS13, así se le haga la cantidad de plasmaféresis que, pues pienso yo, ¿no? Totalmente de acuerdo, esos pacientes por lo general inclusive son los que hacen más refractariedad y terminan con manejo inmunomodulador. Ok, listo. Y la otra pregunta era sobre el uso de ciclofosfamida. No sé, ¿en qué escenario usted utilizaría la ciclofosfamida de ese paciente con PTT? No, mira que los estudios son, pues digamos que no hay muchos estudios con ciclofosfamida para PTT. No sé si Sebas encontró algo, pero realmente lo que más se utiliza en este caso son el rituximab. De pronto hay estudios con bortezomib, no sé, Sebastián no creo que lo mencionó, ¿sí? Pero con ciclofosfamida los estudios son muy poquitos y la evidencia es escasa. De acuerdo, profe. Realmente los estudios que se encuentran en la literatura, incluso con otros tratamientos como el bortezomib, la vincristina o el ADAMS13 recombinante, pues realmente son de muy baja evidencia y realmente no hay. Y ciclofosfamida hay como dos reportes de caso de pacientes que entraron en remisión con ciclofosfamida en una publicación del blog que les dejo ahí en la presentación si quieren consultar. Muchas Así gracias, es. doctora, No, por su excelente. compañía Gracias a ti. y nos queda supremamente clara la patología. Espero que haya sido provechoso para todos y les deseo buena noche.